Bueno, buenos días, buenas tardes en otros lugares. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de una novedad de Ediciones UNL. Esta novedad se llama Tanto con tan poco, los estudios literarios en Argentina, 1958-2015. El libro pertenece a Analía Gerbaudo y a la colección Ciencia y Tecnología de la serie Archivos en Construcción. Esta serie se inicia con el libro de Max Hidalgo Nacher, que se llama Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Españolas, de 1966 a la postdictadura. Ambos libros, a su vez, pertenecen a una obra completa que hoy se acaba de completar y que se llama Los estudios literarios en Argentina y en España, institucionalización e internacionalización, y se halla dirigida por ambos, por Max y por Analía. En primer lugar, quiero agradecerles que estemos en este espacio de la librería, que podamos presentar este libro, que además todos sabemos que es mucho más que eso. Es una reunión, es un encuentro que estábamos esperando todos y todas, así que yo estoy muy nerviosa y también muy emocionada, y sabemos todos a quién estábamos esperando, y es Analía, nuestra querida Ana, que queremos escuchar, que hace mucho estábamos esperando este encuentro, así que no voy a hablar más, y le voy a dar a ella la palabra en principio, y empezamos con esta presentación. Ana. Gracias, Ivana, por todo. Es significante que no captura todo lo que entra en la palabra todo, pero sabes a qué me refiero. Y gracias a todos por estar aquí. Bueno, esto podría empezar a la Jacques Derrida, más de un crimen estatal. También podría empezar a la Spinetta, cuánto dolor, pobres mascarillas. Pero empieza así. Escribí porque en principio, y aparentemente, solo aparentemente, no voy a decir nada académico ni político. A pesar de que hoy es 8 de marzo, un día cargado de historias de lucha, en especial para las mujeres, cuyo rol protagónico en tanto con tan poco no necesito resaltar. A pesar también de que el libro tematiza algo que el presente de Argentina pone en carne viva, de modo feroz y despiadado. Este es también un libro sobre más de un embate estatal sobre la ciencia y la educación públicas, y sobre la resistencia, opuesta por los agentes del campo de las letras. ¿Acaso estos cuentos, como diría mi amiga Rosana Nufal, puedan funcionar como un llamado a la Derrida, como un estímulo en estos tiempos bravos? Decía, como aparentemente no voy a pronunciarme sobre nada académico ni político, como si esto además pudiera separarse de lo personal, en lo que voy a hacer foco, temo desordenarme más de lo habitual. Los que me conocen saben que me desordeno. Varias cosas. Para empezar, agradecer a todos quienes me están acompañando en este momento, que para mí extrañamente es muy importante. Digo extrañamente porque siempre me incomodó presentar un libro propio. No es este el caso por todo lo que reúne esta publicación. Argumento brevemente. ¿Por qué este libro es tan importante para mí, insisto? En primer lugar, porque se trata de un libro colectivo. Si bien el análisis de los datos es individual, no podría haber llegado ahí sin el sostén de todo el equipo del proyecto Interco, cuyos nombres no voy a reiterar, ya lo citamos junto a Max en el primer tomo, esperamos no habernos olvidado de nadie. Y cuando hablo de cada integrante, hablo de cada uno de los que hicieron entrevistas hasta quienes lideraron ese trabajo que modificó y reorientó mi modo de pensar y hacer y escribir los resultados de investigación que fui produciendo en estos años. También es un libro colectivo por el carácter de los datos construidos, esos a los que no habría llegado sin la ayuda de cada una de las personas que cooperaron, ya sea respondiendo entrevistas, consultas, enviando su currículum y aportando materiales diversos. Lo escribí, pero puede perderse entre tanta cosa y entonces lo reitero. De cada uno de esos materiales tomé solo un hilo, el que me servía para abordar mis conjeturas. Pero lejos de agotarlos, están ahí en los anexos, en acceso abierto y gratuito, disponibles para otras investigaciones por venir. Como les dije a varias, ojalá se encuentren en lo poquitito que pude decir de sus trayectorias. También es un libro colectivo por el enorme trabajo de referatos. Muchos me acompañan hoy en la presentación. Y por el inmenso cuidado de corrección de Félix Chávez y de diseño de Julián Balangero.
El manuscrito inicial se enriqueció gracias a la ayuda de todas estas personas. Si bien están mencionadas en la sección agradecimientos y en los créditos, no puedo no traer los nombres de Ivana Tosti y otra vez de Julián Melanjero, con quienes comparto los 3 proyectos que más me entusiasman en estos días. Vera Cartonera, El taco en la brea y la serie Archivos en construcción, de la que este libro participa, esta serie que estamos dirigiendo con Max. 3 espacios de publicación de la Universidad Pública y Gratuita y también del IUPSO Litoral. Esa unidad de doble dependencia, UNL-CONICET, que se creó básicamente por impulso de su actual directora, Diana Gonzalo, en pie de lucha junto a tantos compañeros por estos días. Adriana también es un personaje de los cuentos de tanto por tan poco, por su trabajo pionero en la investigación en humanidades en nuestra universidad. No me distraje, hace años que lo digo. Si algo me enorgullece de la Universidad Nacional del Litoral, esto es lo que Ivana Tosti desde diferentes lugares viene haciendo en ediciones UNL. El workshop en el que se inscribe este encuentro fue posible gracias a su empeño. También este libro. Decía que se trata de un libro colectivo por la enorme confianza que 3 personas depositaron en que valió la pena sacarlo. Nora Catelli, Raúl Antelo y Maxi Dalgonacher. Las conversaciones alrededor de este trabajo atravesaron buena parte de mis días junto a ellas durante los últimos años. Finalmente se trata de un libro colectivo por las circunstancias que rodearon a su cierre. Terminé el que había imaginado como último borrador el 23 de enero de 1923, junto con un diagnóstico inicial que de catástrofe posible viró a fiesta. Digo catástrofe porque cuando corregí aquel borrador no imaginé que iba a poder hacer esto que hoy estoy haciendo junto a ustedes. Mis amigues, mis compañeros, palabra bella que traduce un modo de habitar las instituciones y el trabajo, que siempre prefiero a la más distante colega. Como saben, no habrá fiesta de 30 de marzo ni baile con las palmeras, pero tenemos esta fiesta y el plan de muchas otras en un tiempo por venir. El futuro es demasiado cerca todavía. Gracias enormes a todos por el aguante en estos meses bravos, por entender el silencio y la distancia que sigo necesitando, porque el cuerpo se recupera lento, pero mi corazón les necesitaba y me hicieron todos mucho bien, como me hacen ahora acompañándome acá. Insisto, para mí extrañamente era muy importante. Gracias por la generosa recepción de estas páginas durante todos estos días, desde el 22 de febrero hasta acá. Y unas gracias muy especiales, otra vez, a Ivana Tosti, a Santi Venturini, a Félix Chávez y a Gonzalo Aguilar, a quien le deberé toda mi vida el haber puesto en mi camino a Daniela Dorfman, con quien estamos escribiendo para Vera Cartonera un librito. Así nos cuidamos nosotros, con la fantasía de ayudar a otros, así como nos ayudamos ella y yo en este trance tan espinoso. Unas gracias muy especiales a mis médicos, a quienes no me animé a invitar a esta presentación, dadas sus agendas imposibles, y tenía miedo que nuestra escrito-lengua, como diría Rinesti, los espantara, y a sus equipos. Todos y cada uno nombrados en esa parte del libro que para mí es la más linda, junto con la dedicatoria, esta que dice simplemente gracias. Nombrar es importante, ese sí es un acto político del que no me privo. Que esos médicos existan en Santa Fe es una muestra más de lo que puede la universidad pública, la educación pública y la ciencia argentina. Si hay algo en lo que tengo fe, si hay algo en lo que creo, es en el poder enorme y sanador del conocimiento, ese que esos médicos tradujeron con responsabilidad en decisiones sobre mi cuerpo. Lo que aprendí en este tiempo espero se traduzca de acá en adelante en el modo de encarar el trabajo. Ese que deseo y que les deseo a todos, fuera toda pastoral, con la calma, intensidad del Wim Wenders de Días Perfectos. Solo eso y todo eso, con salud pública y educación pública. Decir tiene. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos a seguir porque todos queremos escuchar a todos. Así que le vamos a dar la palabra a Gonzalo Aguilar. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, Analia, en la presentación de tu libro, haber seguido el proceso. Es un libro muy generoso, que a la vez no deja de construir un objeto de una manera, bueno, como pide Bourdieu, ¿no? Distanciada y con un rigor muy fuerte en un trabajo empírico y etnográfico que me parece fundamental, donde están Bourdieu y Sapiro como dos figuras muy
muy presentes, pero también una sensibilidad que viene de tu formación, que creo que es fundamental para darle calidez y también una sutileza muy grande a cómo observas ese trabajo crítico, esas trayectorias, ¿no? Y ahí me parece que es muy interesante esa relación de las dimensiones que planteas entre el tan poco y el tanto, ¿no? En fin, de todo lo que más me impactó del libro es la reconstrucción excepcional que haces del campo, de las trayectorias y sobre todo de algo que conocía muy de oídas, pero que en tu libro está muy bien detallado, que son los grupos de estudio durante la dictadura, ¿no? Ahí está muy bien focalizado el poder crítico que tuvieron esos grupos, y hasta subversivo, diría, que lo otorgan quienes hicieron esas actividades, pero también en el modo en que vos vas trazando toda esa actividad, ¿no? Ahí, digamos, se me ocurre, como sé que todavía estás, o sea que va a haber mucho trabajo futuro, pensar en la cuestión de las redes, ¿no? Es decir, esta cuestión, vos ahí ponés, el concepto de redes aparece con un criterio más tipo a la Bourdieu, digamos, ¿no? Es decir, es una construcción que tiene que ver con afinidades, armado de grupos. Esto se ve muy claro en todo ese reconstrucción que hace de ese momento que digo que más me apasionó el libro. Pero también redes ahora ha tenido un carácter muy diferente en los últimos tiempos, ha tenido como otras connotaciones ese concepto, me refiero obviamente a las redes de Internet, ¿no? Es decir, todas las plataformas que existen y en las cuales también hay una suerte de exposición de saber crítico, pero que a la vez pone muy en crisis nuestro trabajo, ¿no? Es decir, uno contrasta lo que son esos grupos durante dictadura y el poder que le otorgaban a la crítica literaria, al hecho de leer un texto de Roa Bastos en grupo, ¿no? Con el propio autor, hasta qué punto hoy podemos pensar el poder, ¿no? Que tenemos en esta modificación tan profunda que hicieron las redes, ¿no? Que salvo en el libro, por lo menos el caso de Alberto Giordano con el libro sobre Facebook, aparece muy incipiente, pero lo veo como un trabajo futuro que puedas hacer, te cargo con una responsabilidad, que es cómo pensar, digamos, hoy nuestro trabajo crítico y el poder crítico de nuestro trabajo en este contexto donde el concepto de redes se ha transformado totalmente, ¿no? Bueno, gracias, Analia, por la invitación, ¿eh? No, muchas gracias, Gonzalo. Le vamos a dar la palabra ahora a Graciela. Bienvenida, Graciela. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar en esta fiesta virtual y en sus continuaciones presenciales que podemos empezar a adivinar. Yo, para no pasarme, escribí. Y escribí esto que dice tanto con tan poco y tan poco tiempo para hablar de tanto. Repaso mis apuntes que espero se conviertan en una reseña y se me ocurre una salida. Extraer de ellos consignas, frases que podríamos estampar en una remera. Esta es una práctica que llevamos adelante con Juan Enis en los felices años en los que compartimos el dictado de filología hispánica. Y entonces comencemos por el final. La primera es, para hacer la revolución es importante saber a dónde queda. La frase pertenece a Claudia Hillman y está dirigida a Alain Badiou, quien nunca se va a enterar de la existencia de esta certera observación sobre haber omitido al Che Guevara en su análisis del hombre nuevo en el siglo XX. Y esta es también una descripción posible del libro de Analía, especialmente de la segunda y tercera parte, aquellas en las que deja establecido que, cito, decir valor no es equivalente a decir consagración internacional. Y acá tenemos otra remera. Volvamos a empezar ahora por el comienzo. El contexto preciso, complejo y abordado desde diferentes ángulos que nos presenta Analía, o como ella lo describe hacia el final
un cartografiado que lejos de estar reñido con el análisis de casos lo requiere en función de densificarlo, no describe los tiempos que estamos atravesando, no son esas las fechas, pero es indudable que le habla a estos tiempos. Para hablar de hoy, nos habla de un pasado que no ha dejado de pasar, de un presente agónico y de cómo otros, que somos a veces nosotros, nos ubicamos en esta temporalidad compleja, en esa zona particular que fue y es nuestro lugar de trabajo. En suma, y a través de una investigación rigurosa que recoge y procesa datos, se trata de seguir apostando a la imaginación como transformadora de la realidad, a los cuentos, podríamos decir, a la literatura. El estudio de la conformación del campo a través de diferentes generaciones que vieron aparecer los grupos de investigación, las categorizaciones, la homogeneización de las exigencias, la disparidad de criterios de evaluación, o como resume María Teresa Gramuglio, el surgimiento de la vida académica, resulta fundamental para entender el estado de cosas, qué es lo que estamos defendiendo y qué cosas podríamos y queremos cambiar. Sin embargo, y con todo eso, aparece acá, es acá donde aparece el espacio de la clase. Y ella, Analía, la que dedicó gran parte de su carrera a estudiar e intervenir en las clases, tanto de la escuela como de la universidad, elige para consigna una de Daniel Link. La clase, más que la cátedra, es el lugar de todos los intercambios, dice esta remeta. Las fechas importan, los lugares importan, las personas importan en la performance logológica, como llama Raúl Antelo a esta aventura crítica que pone rostros a los movimientos, a los procesos, a las formaciones. Da vértigo verse en ese movimiento que pone el acento en la gentilidad y de esa forma obliga a pensarse en comunidad y en acto de mutación. Esta lógica, la de los desplazamientos, es la que pasa de una cara a otra de este poliedro, que es el proceso de institucionalización de los estudios literarios. Y entonces el libro se detiene para precisar qué estudios literarios, de literatura y lingüística, de literatura en tanto ciencia social, de literaturas comparadas, de humanidades digitales, de literatura iberoamericana, hispanoamericana, latinoamericana, de hispanistas transatlánticos, y todo esto lo hace revisando intervenciones, exhumando materiales, atendiendo a los cuentos. Cada cara de ese poliedro parte de los estudios literarios en su realización efectiva, es decir, en donde suceden. Y aunque pasen por la glotopolítica, o precisamente porque lo hacen, son literarios. De ese modo entran en danza tanto enfoques como objetos de estudio, revistas, editoriales, publicaciones, congresos. Los cuentos regresan una y otra vez, con fragmentos no citados o con los mismos que vuelven para ser escuchados desde otro lugar. Y claro, esta remeda dice, la fecha se importa. Esta remera dice, la fecha se importa, los lugares importan, las personas importan. En el apartado sobre los hábitos, asoma por primera vez una polémica abierta en criterios de evaluación de CONICET respecto de la producción teórica y crítica, e incluso literaria. Hay un estudio de campo sobre los criterios y las valoraciones de los propios agentes, sobre los criterios, eso es por querer apurarme, retomo. Hay un estudio de campo sobre los criterios y las valoraciones de los propios agentes en torno a su producción que pone de relieve lo que debería estar dado de suyo. Para un estudioso de las letras, lo más importante es un libro. Es verdad que nuestros objetos se multiplican, archivos, revistas, intervenciones, discursos, pero en algún momento tendemos hacia el libro. Sería bueno que quienes nos evalúan se den la posibilidad de pensarlo de esta manera. Parece decir la Gerbaudo a través de este libro monumental que nos ofrece. ¿Cuántos artículos indexados equivale este libro? Bueno, hacia el final Analía se muestra muy consciente de ello y dice, cada capítulo podría haber dado lugar a un libro, incluso a más de uno, pero yo quise escribir el boceto de una cartografía,
porque vamos preparando los esténciles. Para un estudioso de las letras, lo más importante es un libro. Pero más importante que las consignas que tienen lugar en esta cartografía de casi 800 páginas más anexos, que hacia el final evalúa que ha trabajado con un material apenas empezado a desbrozar, y más importante que esto que acabamos de leer más importante que esto que acabamos de leer es solo lo necesario para empezar. Esas son las dos últimas palabras, digan si no dan ganas de estamparlas. Más importante que estas consignas es cómo se las arregla para establecerlas. Taimada, la Gerbaudo se dedica con paciencia y con cuidados. El diccionario feminista diría con amorosidad, pero lo busqué ayer en el diccionario de la RAE y no aparece todavía. Se dedica a recoger testimonios, a creer y no creer en ellos, a compulsarlos con otros documentos. En suma, se ocupa de exhumar, vale decir de transformar, y así organiza un archivo de la crítica y de la teoría literarias en un terreno de conflicto, siempre en peligro de ser devastado y con una voluntad no voluntarista de sobrevivencia que volvemos a invocar aquí, ahora, para empezar. Muchas gracias, Graciela. Hermoso. Bueno, le vamos a dar la palabra a Ana Gargatagli. Aquí estoy. Hola. Hola, Ana. Un saludo a todos, un abrazo enorme, especialmente a Analía, a que hace mucho nos escribimos, pero hace mucho que no nos vemos. Un abrazo muy grande, Analía. Bueno, este texto tiene como un título, quizás inspirado en los títulos de Analía, que se llama Siempre hay un lugar donde permanecer. Porque me parece que este libro es un lugar donde yo quisiera permanecer y donde creo que la historia quisiera permanecer. En el sentido de que se recoge una experiencia de muchísimos años, prácticamente los conté, son 57 años, un marco temporal en realidad equívoco, porque va hacia adelante de ese marco temporal y va hacia atrás de ese marco temporal, o más adelante, digamos, pero que en última instancia es un periodo de tiempo en donde se narra, digamos, una serie de sucesos que prácticamente sería impensable en otro autor que no fuera tan exhaustivo como es Analía. Yo en principio quiero, antes de desarrollar algunas ideas, digamos, agradecer la invitación a participar en la lectura y en el comentario de los dos volúmenes sobre los estudios literarios en España y en la Argentina, y quiero agradecer especialmente a Analía y a Max Hidalgo por los diálogos que siguieron a la lectura de sus libros y porque aprendí muchísimo en ellos, digamos. También quiero agradecer al espacio de la Universidad Nacional del Litoral, a Ivana Tosti, a Daniela Gauna y a Santiago Venturini por las charlas y por los libros que me hicieron conocer. Un segundo. Quisiera decir que pocas veces un ensayo puede contener y transmitir tanta emoción. Gracias a la inteligencia y la perseverancia de su autora, un pasado en riesgo de perderse se ha convertido en una minuciosa reconstrucción histórica que no podrá alterar ni el tiempo ni el futuro. Cuando digo minuciosa, no exagero, porque de los dos momentos elegidos, que son de 1958 a 1966 y de 2004 a 2015, y el intermedio de esos tiempos, incluso el futuro de esos tiempos, están narrados con una exhaustividad en la que nada falta. Cuando decimos esto, tenemos que mencionar la creación, digamos, de universidades, de carreras, la ampliación de estudios, la formación especial, particular, la existencia de los agentes, sus biografías, sus vicisitudes, la definición de los estudios literarios, como decía antes Graciela, qué son, cuáles son exactamente. Es decir, un recorrido que no voy a mencionarlo todo, pero es absolutamente abarcador de toda la experiencia
que se dio en la Argentina a lo largo de este periodo y aún antes y después, digamos. Me gustaría señalar en esto varias cosas. No voy a ser exhaustiva porque sería imposible, pero el comienzo, 1958, fue el año de la creación del CONICET y de UDEVA. Me parece que ese momento está especialmente bien elegido, porque fueron dos momentos fundadores, digamos, de nuestra cultura y de nuestra vida académica. En el caso de UDEVA, digamos, fue la idea del filósofo y antropólogo Desiderio Frondizi, que entonces era rector de la Universidad de Buenos Aires, y en cuya trayectoria Harvard se cruzó, digamos, con la Universidad de Tucumán, con uno de los lugares donde estuvo, donde trabajaron en ese mismo periodo que estuvo él, mientras duraron las leyes raciales de Italia, las leyes raciales de Mussolini, Benvenuto Terracini, Alessandro Terracini, Lore Terracini, Rodolfo Mondolfo, Renato Treves, personas que menciono no solamente porque tiene interés, digamos, su presencia en la Argentina, sino porque también pienso que cualquier cosa que se elimina de la Argentina no se elimina solamente para los argentinos, sino se elimina experiencias que se dieron en la Argentina, como el exilio italiano, el exilio español, digamos, unas diásporas variadas y muchas veces imposibles, digamos, y contribuyeron al crecimiento común. Desiderio entonces creó UDEVA, como digo, que llegó a tener en 1965 865 lugares de venta, distribuidos en lugares diversos y en universidades. Digamos, esa infinidad de trabajo se interrumpió, como digo, en 1966. El CONICET, a su vez, digamos que fue heredero de un Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de 1951, que se creó durante el gobierno de Perón. Se crea durante el gobierno es una creación del gobierno de Aramburu en 1958 y fue dirigido desde esa fecha hasta 1971 por Bernardo Usay, Premio Nobel de Medicina en 1947. Estas cifras son, bueno, más o menos conocidas de todos, pero tenía ganas de volver digamos, a traerlas aquí, ¿no? Me parece que las dos fundaciones, como digo, no pueden estar mejor elegidas como fecha de inicio. UDEVA marcó un antes y un después en el campo editorial, no solo por acercar la literatura argentina a sus potenciales lectores, sino también por un rasgo, digamos, circunstancial que forma parte de la trama literaria. Las traducciones que se publicaban de León Rosisner, Eliseo Verón, Mario Bunge, Roberto Juarros, Orlán Caletti, Manuel Lamana, Ernesto Yo, Patricio Canto o Florial Macías, tenían en los textos clásicos la revisión final de un especialista, digamos, que en este caso fue Pepe Bianco, casi siempre, que garantizaba que los libros que costaban menos que un kilo de pan, digamos, tuvieran la calidad de la prosa que el público se merecía. UDEVA publicó 11 millones de libros hasta 1966. Esta extensión también fue parte de las vicisitudes del CONICET, que en los gobiernos de Arturo Frondizi y de Arturo Illia no tardó en crecer, diversificarse y conectarse con organismos tecnológicos provinciales que después de 1966 languidecieron o desaparecieron. Las fechas del siguiente periodo también me parecieron una decisión, digamos, perfecta, en la medida que empiezan 2004-2015, después de la gran crisis del 2001, continúan los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuando el Estado hace un esfuerzo mayor por promover la ciencia y la educación pública, que implicó la creación de nuevas universidades, el aumento de presupuestos para becas y la creación y participación en programas internacionales. Personalmente yo desconocía su dimensión y su importancia y el valor que tuvieron después como, digamos, base para desarrollo de nuevos intercambios. El acto final, que comienza, que es 2015, es el comienzo de un nuevo gobierno que supuso la reducción del 25% de los presupuestos
dedicados a la ciencia y la universidad, que después inmediatamente pasaron a ser el 41%. Del mismo modo, digamos, así como entiendo que estas fechas están, en mi opinión, muy bien elegidas y permiten una reflexión. ¿Me estoy pasando de tiempo? No, porque me falta un punto. Permiten una reflexión muy exacta, digamos, sobre lo que se quiere plantear. La redefinición de ciertas palabras me pareció a mí que construyen pasajes en los que la subjetividad se escribe, es una cita de Analía, mientras se habla de otra cosa. Tienen esas palabras redefinidas cuentos que, digamos, da al relato personal el valor de un documento y se equipara con la noción de testimonio, como los nombró la justicia cuando en los juicios de lesa humanidad los testigos suplieron a las pruebas destruidas o negadas. También el significado de postdictadura, que narra más largamente lo que vino con el tiempo, digamos, que incorpora las redefiniciones del país que se pensó, digamos, en las heridas que dejó la dictadura. Así que es al mismo tiempo, digamos, la postdictadura, el paso del tiempo, pero también el pensamiento sobre ese paso del tiempo. Resignificaciones a las que se agrega una observación sutil que al enunciarla nos acude con algo que ya no tiene nada de sutileza, que es la continuidad parcial, aún bajo regímenes democráticos, de políticas económicas y culturales pergeñadas durante regímenes dictatoriales. Algo que Horacio González subrayó al recordar una de las alocuciones del presidente Alfonsín, cuando durante las azonadas militares que entrocotaron su periodo, dijo: por un momento, una ráfaga del pasado nos ha rozado. Estas ráfagas son, en la cartografía de las universidades, las interrupciones en los procesos de institucionalización, a los periodos de organización, concursos académicos, publicaciones de revistas, libros, etc., cuando el estudio y la formación tuvieron que buscar espacios propios de trabajo y reproducción del saber. Así ocurrió en 1966 y después en 1976. Sorprende, digamos, con estas interrupciones, que fueron largas, digamos, cómo la institucionalización de los estudios literarios hubiera producido, y sobre todo que se hubiera producido con la extensión y la riqueza que la acompañaron. Analía observa, digamos, y señala los lugares de estas institucionalizaciones, los institucionales y los no institucionales, en cierto modo, como las reuniones privadas, los espacios alternativos, los grupos de estudio, la importancia de los grupos en la formación, las carpetas de apuntes, la transmisión de la transmisión, digamos, los gestos políticos y personales que acompañaron todo este proceso, las renuncias y los exilios, las dificultades económicas, la falta de recursos de los agentes y sus familias, las amenazas, detenciones, desapariciones, y pese a todo, las revistas, los libros, las editoriales o las universidades privadas, en algún caso, como lugares de trabajo. Es decir, que en este movimiento, digamos, histórico, se recorre desde lo institucional a lo no institucional, y muchas veces se ve como ambos lugares tuvieron prácticamente la misma importancia. También resulta curioso que la renovación crítica que se produjera en la universidad, como lo llamó Josefina Ludmer, la Universidad de las Catacumbas, y que el descubrimiento de autores y discursos nuevos fuera paralela al tiempo, en el tiempo, a la pérdida del poder editorial en la Argentina como consecuencia de los episodios de violencia extrema sobre editoriales, editores, autores, traductores y profesionales del libro, que se da entre 1974 y 1976. Sorprende también que la fuerza de la transmisión oral, los homenajes, despedidas a Josefina Ludmer y a Horacio González son un emocionante ejemplo cuando dejan su cátedra. Y también, digamos, las traducciones no oficiales destinadas a la circulación de saberes, que fueron los instrumentos de los dispositivos pedagógicos con los que a partir de 1984 se vuelve a las universidades. Hay traducciones especialmente elocuentes, como fue los formalistas rusos, digamos, que es una iniciativa tanto de Smukler, del Toto Smukler, como de Beatriz Sarlo,
que, digamos, contienen de alguna manera un primer corpus crítico que fue especialmente novedoso, que se logró, digamos, a partir de una edición, bueno, oficial, como fue la del Signo, que es la de Smukler, a otra edición que ahora no recuerdo, donde salió la otra recopilación de Beatriz Arlt. Es decir, en ambos casos fueron libros fundadores, digamos, de toda una nueva forma de interpretar la crítica en la Argentina en distintos momentos, siempre dictatoriales, digamos. En la postdictadura, digamos, las universidades argentinas recuperan los concursos como forma de acceso a las universidades, la recomposición del tejido académico. Y también volvieron las dos formas de poder en el campo científico, una ligada a la ocupación de lugares en las instituciones, otras del prestigio personal, digamos. Esto tengo que resumir un poco, pero bueno, es una manera detalladísima de ir encontrando, digamos, a lo largo de este periodo larguísimo en el tiempo, cada uno de los momentos en los cuales Argentina se equipara a cualquiera de los países de su entorno, incluso del mundo, y en los cuales se separa y su tradición se va construyendo de un modo verdaderamente azaroso, cuyo único ejemplo para mí está solo en la Edad Media, que es cuando los alumnos de media Europa buscaban un maestro que les diera clase, digamos. Prácticamente así es la experiencia durante estos periodos de ausencia de la institución académica oficial, digamos. Hay unas cosas que también me parece interesante señalar, que tendré que abreviarlos un poco, que es uno de los títulos también de Ana, es Se vende lengua, que es el momento donde irrumpe cada vez con más fuerza España como un elemento, digamos, bueno, de cierto modo, de distorsión de una serie de tradiciones propias de la Argentina. Diría, digamos, con bastante pesimismo, que nada de lo que se puede decir en este sentido escapa a un dominio que yo califico más o menos de absoluto, digamos. Ni siquiera el significado de estas palabras que nos pertenecen a nosotros como subalternos están en nuestro poder cambiarlas o definirlas, digamos. La academia viene redefiniendo, me refiero a la Academia de la Lengua, cada cierto tiempo las palabras que nos nombran, como incluso la lengua, digamos, y unas definiciones como hispanoamericano, que rompe como noción política, cuando no lo es, digamos, y que hoy se utiliza cada vez más profusamente. El cambio de castellano a español, por ejemplo, que aparece en páginas web de la Argentina como lengua oficial, y, digamos, una serie de vicisitudes que se conocen bastante bien y no tengo que describir. Sin embargo, quería, digamos, volver sobre este tema, porque en el capítulo donde se analiza la experiencia del exilio, que por supuesto está extraordinariamente bien descrita, digamos, se menciona algo curioso, que fue el hecho de que en nuestro trabajo editorial, que fue una de las fuentes de ingresos en España en concreto, o en otros países, pero en España especialmente, nosotros nos atuvimos a las normas españolas, digamos. Y en realidad forma parte no del se vende lengua del presente, sino de una tradición que nos envolvió, digamos, como estudiantes, para quienes tenemos cierta edad, como es mi caso. Yo estudié en una escuela donde se utilizaba el tú, y donde nos enseñaban estrictamente las normas de la lengua española, que eso determinó que no nos costara ningún trabajo, ningún esfuerzo, pues plegarnos al uso del tú, digamos, porque nosotros veníamos ya de un fenómeno considerablemente disglósico, digamos, como es la denominación de este tema. Y también teníamos un espíritu, digamos, minorizado respecto del uso de una lengua, digamos, real, una lengua que de algún modo nos había definido. Esto es un fenómeno curioso porque nos atravesó antes en el pasado, se resolvió de alguna manera y luego nos vuelve a encontrar en el futuro, digamos, como es el caso de ahora. Bueno, realmente no puedo extenderme más, pero quisiera cerrar, digamos, con la idea de la exhaustividad de esta investigación, de qué manera nos envuelve, digamos, a todos y nos compromete con, digamos, con un futuro que de algún modo se presenta un poco incierto en este momento, pero que quizás porque buscaba este libro como refugio,
las soluciones estén aquí. Es decir, podemos volver a cualquiera de estas páginas y encontrar cómo tenemos que seguir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces ahora a Benedict Potier. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todos y todas, a todes. Bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, pero creo que quienes han tenido tiempo de adentrarse ya en la lectura de la ópera magna de Analía, me entenderán si empiezo con un retrueca, ¿no? Retomando un poco el hilo de Graciela, diciendo, tan poco con tanto. Y luego, quitándole el protagonismo a Sarmiento, se le dé a Monterroso añadiendo, cuando acabé su lectura, el manuscrito todavía estaba ahí. Como entenderán, ese microcuento me viene como anillo al dedo para decir algo, tampoco, de este estudio de estudios literarios en Argentina, que descansa a su vez en el análisis de estas 150 entrevistas, cuentos, a los que habría que sumar el cuento de Cierra Apertura de Analía y la autobiografía de Niedrig, con la obra del cual se cierra ese trabajo. 850 páginas, 5 anexos, entre ellos 1000 páginas de transcripción, de entrevistas, cuentos, o sea, el tercer apéndice, que no me he atrevido a leer aún, lo confieso, por miedo a adentrarme algo más en la intimidad de algunas autores, autoras, a los que hasta el momento había leído o con los que he llegado a desarrollar relaciones profesionales o de amistad. Una autobiografía, la de Niedrig, y un testimonio de Susana Romano Suez que dan miedo. Eso sin decir nada de los apuntes, ¿no?, que encabezan esos anexos, donde Analía reconoce la importancia de los sesgos resultados, de los tropiezos en su hechura, llamando la atención precisamente sobre las repercusiones heurísticas del error en nuestras tareas, ¿no? El valor de cuentos para otras investigaciones por venir. También el valor de destacar los silencios, las insistencias, ¿no?, precisamente cuando recoge en ese apéndice lo que ya había contado Niedrig. También en sus largos agradecimientos, el reconocimiento, lo que no es habitual, de sus deudas, pero también de sus distanciamientos, sin negar por ello sus deudas. Todo ello a mí me parece muy, muy valioso. Con el poco tiempo, intentaré centrarme en dos momentos y lo voy a hacer bajo el paraguas de un crítico que me está interesando de momento, la obra de Reinhard Koselleck, el alemán, porque me permite destacar dos momentos, dos tiempos de ese trabajo. Por un lado, algunos conceptos clave, y la palabra concepto ya lo dice todo del porqué de Koselleck, y el segundo, la dimensión temporal que Analía inscribe, ¿no?, ya desde las primeras páginas, bajo el nombre de Raúl Antelo. No hay suceder, dice, sino coexistencia de diversos pasados en el presente, y más adelante en su estudio recoge la aportación de Avi Warburg y luego de Didi Huberman, o sea, lo que explica que yo lo haga con Koselleck, si bien Analía lo hace bajo el paraguas, como digo, de otras figuras. Conceptos clave, voy a nombrar los primero y diré algo de algunos de ellos. Dos de ellos acaban de salir en la presentación de mi antecesora, obviamente el concepto de cuento, el segundo de postdictadura, el tercero, yo diría que va de la mano del segundo, la violencia política estatal, y quizá como tercero o cuarto el concepto de internacionalización. Cada uno de ellos tiene pues padre o madre. El primero de cuento, como nos recuerda Analía, que toma en préstamo a Rosana Nofal, que le permite precisamente pues, dar cuenta de lo que ya no pueden dar cuenta por el paso del agua, del fuego. Estuve releyendo ese artículo en el que lo desarrollabas, la biodegradabilidad, esa tensión entre memoria e historia, ¿no? Estos cuentos, como digo, que ya nos libraban mucha información. El concepto de postdictadura me parece un concepto esencial que retomaba o adelantaba Max Hidalgo en su libro, o sea que se adelantaba y ya mezclaba, ¿no?, las temporalidades,
donde tú retomas, ¿no? O sea, Marx también retomaba el concepto de exhumación y está claro que es un concepto clave, no solo por lo que vuelves a recordar de la cita de Vitaliano, del recuerdo de Andrés Di Teia, ese pasado que nos sigue pasando, pero también Vitaliano destacaba que los conceptos también están cargados de historia, no son inmutables y su importancia se define en relación con lo que podamos hacer con ellos, ¿no? Así que por eso me parece dos momentos importantes. Obviamente la violencia, esa violencia política estatal, porque creo que permite relacionar muy bien estos dos momentos importantes, no solo la violencia política, la de la dictadura, sino la violencia económica, mostrando, como haces tú, cómo esa violencia inicial sigue condicionando el presente, no es un pasado que ha pasado, ¿no? Así que me parece muy importante para entender esa continuidad y saltar épocas. La institucionalización, obviamente, un concepto que tomas en préstamo a Giselle Sapiro, con su red, ¿no?, de figuras mediadoras, mencionas a Martínez, que te permite esa definición expandida de campo. A mí personalmente me parecía muy interesante, y yo diría, ya había dicho, ¿no?, que el libro de Marx era el libro más argentino de los libros españoles que había leído. En tu caso, pues obviamente es un libro argentino porque permite extender las fronteras de Argentina más allá de Argentina, recuperando esas voces, ¿no?, exiliadas, pero también que cumplan un par de condiciones. Así que son elementos que me han resultado especialmente interesantes. Es verdad que me ha permitido o me permite, leyendo desde fuera de Argentina, la trayectoria o entender mejor algunos libros que he leído sin prestar atención en quién los escribía, en qué momento, en qué lengua. Estoy pensando en particular en los libros que analizas un poco más de cerca de Ernesto Laclau, ¿no? Su trayectoria, el hecho de elegir el inglés como primera lengua, son elementos que han de llamarnos la atención a la hora de leer. Así que pues muchísimas gracias, enhorabuena Analía por ese libro, por esa obra magna, y seguro que seguiremos hablando de este libro y espero que podamos seguir dialogando. Y gracias por contar conmigo. Muchas gracias, Benedí. Muy bueno. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Félix Chávez, que nos acompaña para leer lo que escribió Raúl. Bueno. A Félix. Raúl Antelo, Raúl claro. Antelo. Raúl Antelo, perdón. Yo porque es como es una reunión de amigas y amigos. Maestro del rigor. A Raúl respecto a los Antelo. estudios, ahí lo tienen a Raúl Antelo. El epílogo. ¿Qué función cumplen mis epílogos? Recordemos que el concepto de epílogo es algo afín a la sensibilidad barroca. Surge hacia 1580 con el sentido de añadir algo a lo dicho. No tanto, en mi caso, de dar la última palabra, inapelable, sino de transformar esa palabra en un umbral. Mallarmé, la penúltima está muerta. Esto lo sabían Lugones o Darío. En su cuento, Las 7 bastardas de Apolo, Darío presenta a las musas como notas musicales. Cerca del fin. La dice ser penúltima del poema del sonido. Soy despertadora de los dormidos y titubeantes instrumentos, y la divina y aterciopelada Filomela descansa entre mis senos. La última estaba silenciosa. Yo le dije, oh tú, que estás colocada en el más alto de los escalones de tu madre, la lira. Eres bella, eres buena. Deberás tener entonces un nombre suave como una promesa, fino como un trino, claro como un cristal. Ella me contestó dulcemente, sí. Del mismo modo, Agamben sostiene que la ruptura de una tirada de dados consiste en una explosión en forma de himno que configura una doxología de imposible recitado. En una liturgia ateológica, o mejor, teoalógica, en relación con la cual la antigua intención celebratoria de la poesía simbolista surge como atrasada. Mutatis mutandis,
Podríamos redefinir el trabajo crítico como una explosión verbal que configura una doxología de imposible ejecución, siempre parcial, siempre diferida, por lo que el crítico, en su ambivalente umbral, tan propiciatorio como epilogante, convierte al trabajo crítico en una liturgia ateológica o simplemente teoalógica, con relación a la cual la intención celebratoria tradicional surge como algo meramente expletivo. Del mismo modo, recogemos en Derrida la idea de que la crítica, la presentación apreciativa de la escritura y de su historia, manifiestan la exterioridad absoluta de la escritura, aunque al mismo tiempo describan la interioridad al lenguaje del principio mismo de escritura. El mal de afuera, como el mal del archivo, que provienen de afuera pero que también atrae hacia afuera, hacia lo externo o extraño, como nostalgia de algo propio y perdido, está en el centro de ese trabajo, como principio de borradura y de relación con la propia muerte. Siendo siempre atonal, la escritura es el lugar del sujeto que está ocupado por otro, es decir, que está siempre sustraído a su poder. Gracias, Félix. Bueno, ¿Termina? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por tu lectura. Y gracias a Raúl Antelo también, que yo tengo tantos nervios que no digo los apellidos. Me parece que estamos como en esa reunión de amigas y amigos que estábamos esperando, y es esta. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces ahora a Max Hidalgo Nacher, para que hable desde... Max, bienvenido. Muchas gracias, Ivana. Yo he preparado un texto también para no extenderme demasiado. Y bueno, yo quería empezar simplemente celebrando la publicación de este libro y celebrando también este momento que supone la presentación pública de una investigación en la cual Analía trabaja desde, por lo menos, según dice en el propio libro, el año 2012, es decir, hace más de una década que está trabajando en ella, y en la que no ha dejado de invitar a nuevos colaboradores y ha ido, digamos, añadiendo a lo largo del camino nuevas complicidades. Ella se ha referido a esta cuestión ya en su presentación hace un rato, pero en fin, yo lo querría subrayar porque una de las cosas para mí más fascinantes de esta investigación, de este estudio, es su trabajo colectivo y es su trabajo también con lo colectivo. Visto desde mi posición, que yo diría que es una posición más o menos excéntrica, tengo la sensación de que Analía ha conseguido crear un espacio del que su libro, a fin de cuentas, con toda su importancia, que no niego para nada, es una pieza más. Y ese yo creo que es uno de sus grandes méritos. Por eso aquí me gustaría hablar no tanto del libro en sí mismo, del que ya se han dicho algunas cosas, como de lo que podríamos llamar el dispositivo Analía Gerbaudo, que es, me parece, el que sostiene el libro y el que le da sentido, y el que da sentido también, pues en fin, a este encuentro que estamos teniendo ahora y a las jornadas en las cuales se inscribe. Analía, como sabemos, trabaja con los otros y los pone a trabajar, ¿no? De hecho, nos pone a trabajar. El primer gesto es el de poner juntas cosas que aparecían como separadas. El doble gesto, en sus propios términos, de hacer caer juntos y en ese mismo instante de solicitarnos. Solicitarnos lo uso en el sentido de Derrida, que usa Analía, es decir, inquietar nuestras seguridades. Eso se ve ya en los 3 epígrafes que encabezan el libro. Aparece Derrida al lado de Bourdieu, lo que ya es una unión monstruosa, que de hecho es un espigón con la firma de Analía, y al lado de Bourdieu y de Derrida tenemos a Graciela Goldslook, que dice lo siguiente: lo que está cambiando es quién decide lo que vale la pena. Esa frase proviene del libro de la Vieja, publicado por Analía en Vera Cartonera, y yo creo que aquí ya podemos empezar a ver cómo trabaja Analía. Analía nos pone a escribir para no tener que decir ella misma lo que piensa, y así nos usa para que lo digamos por ella. En todo esto se ponen en cuestión oposiciones como la oposición entre centro y periferia, teoría y crítica, el artículo indexado, ¿no? Antes se hablaba
y La Clase, o una editorial francesa como Soil o Minuit y la editorial cartonera de Santa Fe, ¿no? También la oposición, diríamos, se pone en crisis entre el discurso propio y el discurso ajeno. Y esto lo hace Analía a través de un cierto uso de la cita y de los datos que yo creo que constituye una de sus marcas, uno de sus modos de hacer específicos. Con ello y con la ayuda de un enorme trabajo empírico y de exhumación, Analía consigue romper con algunas imaginaciones temporales y geográficas establecidas, es decir, a través de ello consigue ponerlas en crisis. Tanto con tan poco se sostiene en todo un trabajo de levantamiento, de escucha, de transcripción, de envíos de correos, de clases abiertas, que provoca por él mismo un cierto desbordamiento del campo. Me parece que es así como Analía inserta su voz en el tejido colectivo de citas, entrevistas, cuentos y datos que constituyen su libro, lo que me parece admirable en un trabajo que, digamos, toma tantas cosas de Bourdieu o de Sapiro. Ahí hay una voz que se sitúa en un límite, una voz que sin renunciar a esa herencia y viniendo del litoral, apuesta o fantasea a través de una experiencia que no está exenta de riesgo, más que con cambiar las reglas del juego, con desplazarlas, lo que hace no simplemente a través de su discurso, sino a través de sus propias prácticas. Pienso que tanto con tan poco hace eso, lejos de ser un mero recuento de lo contado o de lo acontecido, y en tanto que exhumar es transformar, este libro es una intervención que querría sacudir el espacio común al reunirlo y al reunirnos en torno a él, mostrando en ese mismo instante que es heterogéneo y que está recorrido por diversas temporalidades. Así pienso es como el dispositivo Analía Gerbaudo nos convoca y nos reúne, nos interpela y nos pone a trabajar. Desde Barcelona la acompañamos unos cuantos por la mediación de Nora Catelli desde por lo menos el año 2016. Y hace un par de días, por curiosidad, se me ocurrió consultar el correo y en el correo aparecieron unos 500 hilos de correos diferentes provenientes y con destino a Analía que deben dar varios miles de mensajes. El primero de esos mensajes que encontré, datado en el año 2016, se titulaba, como voy a decir ahora, Normas de publicación y fechas. Sin Analía, por ejemplo, no habría existido un libro como Teoría en Tránsito, que fue un libro al cual ella me arrastró a escribir un libro que no tenía un lugar previo en España. Y pienso que esta misma presentación en la que estamos, todo el formato de las clases abiertas, de las publicaciones en línea, forma parte del mismo gesto de abrir espacios, de hacer posible lo imposible. El trabajo que hay detrás del libro y al que me he estado refiriendo apunta al problema de la comunidad. Y me pregunto aquí cuál sería el cuerpo de la comunidad que estudia Analía y de la que se quiere heredera. Ella cita en la página 156 una clase de Josefina Ludmer de 1985, de la que nos separan casi 40 años ahora. Dice así la cita: «Nosotros no tenemos comunidad disciplinaria. Nuestra comunidad está constantemente perturbada por avatares políticos. Entramos y salimos de la universidad. Nos echan, no nos echan. Y hemos dependido estos últimos años totalmente de la situación política». Analía refiere ahí las políticas neoliberales de la deuda, provenientes de la dictadura y bien vigentes en esta postdictadura, y cita junto con esas frases otro texto de Ludmer de 1974, es decir, de hace hoy en día exactamente 50 años. Y el texto dice así: «Precisamente no hay producción individual. No se concibe la producción aislada. La producción es social». Yo diría que en el caso de Analía, la producción no solo es social, sino que más allá de cualquier política del autor, toda producción es colectiva. Esta dimensión colectiva se aprecia en su propio trabajo textual, un trabajo de hilado cuidadoso en el que pone a dialogar a agentes que a veces no dialogan entre sí y que supone un modo específico de intervención. Voy a acabar solo con una cosa más en relación a este modelo de clase abierta, de librería abierta, del que forman parte estas presentaciones en línea. Y es que aquí yo diría que no estamos simplemente presentando un trabajo, presentando tanto con tan poco,
sino que en un bucle raro acaso estemos contribuyendo a la escritura de los trabajos por venir de Analía y de quienes habrán pasado por aquí. Es decir, acaso estemos contribuyendo, esa sería al menos la fantasía, a una transformación del espacio común y a la formación de una comunidad por venir. Dicho lo cual, solo me queda decirte gracias, Analía, por tu libro, gracias por hacer esto posible y gracias por todo lo demás. Muchas gracias, Max. Bueno, dejamos abierto el micrófono, si alguien quiere decir algo, estamos con tiempo. Hay muchos comentarios de Ana, las intervenciones, Ana, las podés decir también si querés. No, pero decilo verbalmente, sí. No, yo simplemente quiero agradecer, no quiero nombrar a nadie porque pasé así las ventanitas de Zoom y empecé a ver gente que está en mi cabeza y en mi corazón en órdenes diferentes, así que no quiero enunciar gente que fue mi bibliografía, hasta cuando era un estudiante, hasta gente que era mi bibliografía y se transformó en mi amiga o algo parecido. Agradecerles todos los comentarios, que son producto producto del amor y de la amistad. Pero bueno, también se recibe bien porque hace bien. Eso que sabemos con Dani Goldman. Hay gente que pone en el chat. Cristina Fang, mantenés abierto el micrófono por las dudas, para que no quedes. Ahí está. Perdón. No pasa nada. Agradecerles el impulso afectivo que fue tan importante como el intelectual durante este tiempo, a pesar de las fronteras que puse. Nada más. ¿Alguien quiere las barreras? ¿Algo? Cristina quería decir algo, no sé. O solo tenía abierto el micrófono. Bueno. Bueno, felicitaciones, todo el trabajo de Ana, todos están en el chat, Ana, yo creo que vos lo estás leyendo. Yo no sé, Cristina, se te levanta y se te... Sí, perdón, el bueno, no aprovecho que está abierto para saludar y felicitar a Analía y a todos. Estoy con el teléfono y toco y no sé qué pasa, así que voy a... Pero bueno, saludos y gracias, Analía, por todo este trabajo inmenso. No, gracias a ustedes. Si no me hubiesen respondido tanta consulta y tanta cosa, que hinché tanto, eso no hubiese sido posible. La verdad tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Sí. Bueno, no, solo decir que me parece que el encuentro de esta expresión del dispositivo Gerbaudo, que es algo que circula entre, cuando hablamos de Analía, sin nombrarlo así, resignifica qué cosa es el libro, ¿no? Yo veía, o sea, que el libro sea parte del dispositivo, también creo que tiene incidencia en cómo pensamos hoy un libro en el siglo XXI. Digamos que un libro es un libro acción. Yo solamente quería señalar como la potencia de ese hallazgo de Max, que para mí hizo eco con lo que yo veía como paradójico, que es la centralidad del libro cuando a la vez discutimos el libro como artefacto de construcción, etcétera, el libro tradicional. Y me parece que lo de Max, el hallazgo de Max del libro como parte del dispositivo, hace eso, ¿no? Lo que produce la aquí presente y muy taimada la Gerbaudo, es esto, una manera de libro que es el que necesitamos ahora, un libro andante, un libro abierto, un libro en construcción, ¿no? Un libro acción, un poco, yo pensaba como un libro militante, así como el archivo de la memoria trans es un archivo acción, me parece que es un libro acción, gracias al hallazgo de
de Max, que lo nombró, eso era. Sí. Bueno, y además el nombre de la serie, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Archivos en construcción, así se llama. Bueno, parece que cerremos. ¿Alguien más quiere decir algo? Estamos con tiempo, un ratito. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. ¿Puedo decir algo? Sí. No levanté la manita. Bueno, No, claro. Cristina, desde La Plata, feliz de formar parte de esta fiesta, de esta celebración. Realmente había puesto en el chat, el libro es un libro necesario, es un libro que estábamos esperando, es un trabajo colectivo, pero tiene indudablemente, y ya todos hemos citado a Max, esa huella del dispositivo Analía, que con su voluntad, con su inteligencia y sobre todo con su enorme sensibilidad es capaz de lograr estas cosas y de reunirnos a todos, y el anhelo de que hagamos esa fiesta, que va a llegar el momento en que podamos estar todos festejando y puteando todos juntos contra Milei. Cerremos acá con algo a partir de lo que dijo Caro, que me parece que está buenísimo, porque hoy lo dije en privado con los que estábamos, que eran Gonzalo, bueno, Graciela. Hasta mis últimos análisis, que fueron en febrero, no cancelé el salón. O sea que Feliz me decía, ¿cómo que todavía tenías la fantasía de la fiesta? Yo tenía la fantasía de la fiesta. Bueno, no se puede por glóbulos, esas cosas que saben las médicas. Pero no dejemos de pensar que en algún momento probablemente, ya no con los palmeras porque el presupuesto no da, pero hagamos esa fiesta colectiva. Les quiero agradecer muchísimo todo. Y bueno, y creo que nos enseñó a todos Edith Lidwin, 50 minutos es lo que resiste la escucha del otro lado, así que ya nos pasamos, así que creo que eso, gracias.